Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Pero muy buenos días. Dios te bendiga, Moniquita. Buenos días. Dios te bendiga a ti también. Gracias, amor. Quiero leer una frase lo más linda. ¿Por qué te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y yo te iré y te irá mejor. Cuando te abandonas a mí, todo te saldrá bien. No te desesperes y dime con calma, yo confío en ti. Y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Mi Jesús, a Sor Faustina Kowalska. Ánimo pues, vamos a escuchar el Santo Evangelio para que nos convenzamos en decir la frase, Jesús, en ti confío. Bendito sea el Señor, que confiemos en Él y no estemos confiando en nuestras fuerzas, ni en el dinero, ni en las personas, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Y amén qué significa, Moni? Así es. Así es. Bueno, muy bien, Moniquita. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad y que esta palabra se haga viva en nosotros despacio. No a las carreras, despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Padre celestial, precioso del cielo, hermoso, bello, radiante y esplendoroso. ¿Cómo eres de lindo y hermoso? Cada vez más realmente queremos estar sumergidos en tu presencia, Papá Dios del cielo hermoso. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo indigno, pero quiero ser un digno hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a crecer cada vez más a mis hermanos que escuchan esta palabra. Ayúdanos a que cada vez más seamos esos hijos preciosos tuyos, porque así dice tu palabra. Que la naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Y por eso queremos manifestarnos ante el mundo. Manifestarnos como esos hijos tuyos, papá. Por eso danos de tu palabra, porque al darnos tu palabra es el encargo que le vamos a llevar a los demás. Que esa palabra se anide en nuestro corazón. Y que no solamente se quede allí guardada, sino que lo podamos poner por obra, que demos testimonio de tu amor. Gracias, papá, por tu inmenso amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Y hoy nos vamos para el Evangelio de San Lucas. Vamos al capítulo 1, versículos del 5 al 17. En el tiempo en que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Pero no tenían hijos, porque Isabel no había podido tenerlos. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Este Juan
irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay varios elementos muy lindos e interesantes. Bueno, les voy a dejar una tareita, a ver si me la contestan, de por sí es sencilla. Pero ¿quién era Aarón? ¿Y qué relación tenía Aarón con Moisés? Bueno, ahí les di como la clave, ¿sí o no? Ya les dijo Ya todo. les di la respuesta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces otra tarea. Para Aarón, ¿qué era Aarón? O sea, ¿qué papel jugaba en el pueblo de Israel en ese tiempo Aarón? Más interesante, ¿sí o no? Bueno, Zacarías, sacerdote del Señor, para entrar al templo en ese momento solamente una vez al año. Y fíjense, y era tan impresionante porque tenían que tener mucha santidad para poder ingresar, o si no, morían ante la presencia de Dios. Qué precioso ir ante el templo. Se le aparece el ángel hermosamente. Bueno, ahí dice aún, no nos cuenta ahí en ese momento, más adelante se habla de que él no creyó, ¿no? Y queda mudo. Pero fíjate que se le aparece el ángel y habla del profeta, de lo que va a suceder con Juan Bautista. Entonces, es algo muy precioso, Moni, porque da precisamente el ángel, le dice lo que hace parte de nuestro ministerio y la palabra que tomamos en nuestro ministerio, que el Señor siento que nos la regaló, Moni, y es hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres, que de igual manera también está escrito en el último libro, siempre me olvido el libro de la Biblia, Malaquías. Entonces, es bien interesante, Moni, cómo dice el ángel, le dice a Zacarías, ese hijo tuyo va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo para hacer volver el pueblo que es terco, necio, para hacer volver el pueblo de Israel a la presencia del Señor. Qué curioso, o sea, el pueblo de Israel estaba perdido a pesar de que quemaran incienso. Y a pesar de que hicieran grandes oraciones y se reunieran en la plaza, no habían vuelto al corazón de Dios. No sé si me hago entender. O sea, ellos estaban haciendo celebraciones, pero la celebración estaba vana. O sea, a pesar de que todo el pueblo estaba orando, pero realmente su corazón no estaba en la presencia de Dios, a pesar de que entraban a la presencia de Dios santo y todo eso, pero no estaba la presencia de Dios allí. ¿Por qué motivo, Moni? No sé si me estoy haciendo entender. Para hacer volver el corazón de los... o sea, dice dos cosas bien interesantes el ángel. Para hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y a los rebeldes al camino de la prudencia. Pero también dice, si te das cuenta, y para que el pueblo de Israel vuelva al corazón de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué entonces los israelitas, si están haciendo esas celebraciones, están haciendo esa cantidad de actos religiosos, por qué no están en el corazón de Dios? A pesar de ser el pueblo escogido. Y eso que tiene que ver con nuestros tiempos, Moni. A mí me parece bien interesante ese cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque básicamente eran religiosos. Se sentaban simplemente a cumplir los 200 y 300 preceptos posteriores a los 10 mandamientos, porque el pueblo era tan terco que Moisés le tocó colocar preceptos más allá para que pueda el pueblo hacer viva los 10 mandamientos. Y mi Jesús los bajó a dos, pues no tanto que lo había bajado, sino que le dio vida a esos 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros egoístamente nos amamos a nosotros mismos. Entonces fíjate que me pareció interesante lo que el ángel plantea, y es cómo realmente nosotros tenemos que volver el corazón a Dios. ¿Cómo tenemos que volver? ¿Tú cómo lo volverías a ver? Cuéntame. Me gustaría que me mandaras un mensajito, me dijeras cómo es la forma en que tú puedes volver el corazón a Dios. Todos los que estamos en la iglesia estamos con nuestro corazón en Dios, porque si el pueblo de Israel oraba, quemaba incienso, entraba al lugar santísimo, que era Santo Santorum, y no estaba en el corazón de Dios, entonces si era el pueblo escogido, ¿será que tú y yo estamos en el corazón de Dios? ¿Qué implica estar en el corazón de Dios? Eso por un lado. Y lo otro, tan precioso, porque si tú te ubicas en cada uno de los personajes, sería interesante cuando uno hace el análisis de la palabra
es bonito ubicarse en cada uno de los personajes. Si yo me ubico en el papel de Juan, ¿será que tú eres un escogido de Dios? Y Dios ya te ungió con la presencia del Espíritu Santo para que tú vayas delante de Él a proclamar la palabra y anunciar su segunda venida. Anunciar su segunda venida. O sea, porque en este momento todos los que estamos creyentes, los que estamos profesando la palabra, compartiendo la palabra, estamos anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No lo decimos todos los santísimos días cuando vamos a Eucaristía, por ejemplo. Ven, Señor Jesús. Esa frase, esa siempre se proclama, pero no se da cuenta. O sea, uno está haciendo también lo de Juan Bautista, proclamando. Y de igual manera, la proclamación que tú haces de la palabra, tú estás dando testimonio para que los hijos vuelvan al camino de la prudencia y los padres vuelvan al corazón de los hijos y los hijos al corazón de los padres. O tal vez nosotros estamos haciendo lo contrario. Conocemos la palabra, tenemos el enviado del Señor y solamente nos quedamos escondidos en nuestras habitaciones y en nuestras casas y no somos capaces de proclamar la palabra porque nos da miedo y no creemos que somos enviados. ¿Qué te parece? Que es tremendo eso, Rafa, porque es una verdad. Es una verdad que en estos tiempos los padres realmente le tienen miedo a los hijos. No sé si es por la misma situación de que les dieron tanta libertad para hacer tantas cosas que los hijos ya tomaron el poder y la autoridad en la casa, entonces por eso se les tiene miedo. Y eso es algo que no es. Eso es algo incorrecto en todo. Porque los hijos deben ser formados, no formadores de los papás. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero yo veo en esta escritura varios elementos muy hermosos. Como por ejemplo, la condición de Zacarías y de su esposa Isabel, que delante de los ojos de Dios, ellos no tenían, o sea, no tenían algún error, algún pecado por el cual se les pudiera culpar, ¿sí? O sea, son elementos importantes para para que ese milagro se nos dé, ¿no? Que eran personas que de verdad eran creyentes de Dios, de verdad obedecían a Dios, de verdad seguían, los mandamientos y las leyes de Dios de tal manera que ellos delante del Señor ellos eran íntegros. O sea, ellos realmente se esforzaban por hacer lo que Dios les decía. Curiosamente, aparte de ser estas personas íntegras, eran unas personas que mantenían la fe en Dios. Ellos eran ya ancianos, lo dice la palabra. Y como un anciano, donde ya se supone no hay posibilidades de tener un hijo, me parece particular cómo Zacarías aún todavía pedía su hijo, ¿sí? Y ella era anciano. Eso quiere decir que él creía lo que la palabra les enseñaba, porque si venían de Aarón, si venían de Abías, que era grupo sacerdotal de levitas, ellos tenían también la fe ellos conocían la palabra, conocían lo que había pasado con Abraham y con Jacob, en fin. Entonces, él conservaba la fe de que no importaba el tiempo, pero ese milagro se iba a dar. Él o sea, como que no había perdido esa fe de que se iba a dar ese milagro de un hijo. Y se da. O sea, su fe se mantuvo, su fe fue firme, su fe estuvo siempre en el Señor, no importaba la edad que tuviera, él simplemente creía y confiaba en el Señor, en las cosas. Ese es otro segundo elemento. Tercer elemento que yo veo, Jesús hace ver las cosas, o Dios hace ver las cosas como le tocó a la suerte, ¿sí? Dios es bien especial porque Él cuando quiere cumplir algo, Él no importa la forma como va a llegar, pero que hace cumplir las cosas, las hace llegar para dar su mensaje. Y en este caso le tocaba al grupo de Abías y por suerte le tocó a Zacarías entrar al lugar santísimo. Y realmente sería por suerte o porque era el momento
o sea, no sé cómo los escogían para que entraran, imagínense, para que entraran en el lugar santísimo, si lo hacían por suerte, digamos una rifa o algo así. Imagínense que todos, absolutamente todos tenían que estar en ese, todos los sacerdotes, ¿no? Los sumos sacerdotes tenían que estar en esa postura de ser irreprochables, de tener una conducta correcta, de estar en oración, de estar en la gracia del Señor. Y el Señor, por suerte, me parece interesante ese, hace que Zacarías sea el que entre, ¿no? El Señor lo escoge, ¿sí? Mueve de pronto las circunstancias, porque movió las circunstancias a favor de Zacarías. Y le toca el turno a Zacarías de entrar al lugar santísimo, donde recibe el mensaje de que sí va a tener ese hijo. O sea, eso que tanto anhelaba Zacarías se da. Eso que tanto anhelaba Zacarías es la promesa cumplida, ¿sí? Para él. Él no perdió su esperanza y su esperanza se hizo realidad. Entonces va a tener un hijo que además de todo es un hijo espectacular, un hijo especial, que además de eso viene con el poder de Elías, el profeta Elías. Acordémonos, Elías fue de los grandes profetas. En él hubo resurrecciones, en él hubo unas batallas importantes contra la maldad, destruyendo altares dedicados a Baal, aún batallando contra esa esposa mala de Jezabel que tiene tanto, o sea, renombre por el daño que hace a los consagrados del Señor, ¿no? Entonces, importantísimo lo que pues nos muestra este pasaje bíblico cuando dice que Zacarías y su esposa estaban en santidad, que mantenía su fe firme, que además de eso no, o sea, seguía creyendo en el Señor independientemente de las circunstancias, su fe estaba intacta y cómo el Señor a raíz de eso mueve esas circunstancias para que venga ese hijo espectacular. Y me parece bien interesante porque una de las cosas que el Señor dice allí frente a Juan el Bautista, dice, Él volverá, o sea, hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y es lo que en estos tiempos miramos. Los padres se han dedicado a tantas cosas fuera de casa, a tanto negocio, a sus amistades, etcétera, que a los hijos los han dejado al cuidado de la televisión, al cuidado del celular, de las tablets, al cuidado de personas externas, al cuidado del jardín, al cuidado donde sea. O sea, los padres están tan embebidos en las cosas del mundo que no tienen su corazón con los hijos. Entonces, claro, se presentan dificultades con los hijos. ¿Y qué sucede? Hay una crisis familiar mirando a ver quién es el culpable de que esa situación se esté dando en su casa, pero no se está mirando que es porque el corazón del padre, el corazón de la madre no está con los hijos. No está ese amor de formación a los hijos, de enseñanza de valores, de enseñanza de principios cristianos. No está eso. ¿Por qué? Porque es más importante mi profesión, es más importante mi trabajo, es más importante lo que se pueda conseguir. Entonces, ¿cómo voy a perder yo mi vida por los hijos? ¿Cómo voy a perder y estar todo el tiempo allí metida en mi casa? No se puede, ¿cierto? Entonces el corazón del padre está muy distante de los hijos y por eso los hijos están sin rumbo, por eso los hijos están buscando morir, por eso los hijos están buscando la droga, por eso los hijos están involucrados en tantas cosas, porque el corazón de los padres no está con los hijos. Si el corazón de los padres estuviera con los hijos, el amor del padre y de la madre traerían consuelo al hijo, traerían orientación, traerían esa compañía. Hacíamos en estos días una oración con mi hijo y con mi nuera, y
y es que como el Señor precisamente en el Evangelio de San Lucas nos mostraba la importancia de que precisamente, o sea, uno generalmente le pone al cuidado a un niño porque es pequeñito, porque es un bebé, pero apenas el jovencito va llegando a la pubertad, a la adolescencia, los padres como que toman distancia. O sea, todos hemos caído en eso, como que toman distancia porque el adolescente, no, se siente ya independiente, pero entra en unas crisis tremendas. Y cómo es de importante que nosotros los padres realmente estemos en compañía de ese prepuber, de ese adolescente, de ese joven, hasta que realmente se estructure. Porque es el momento de las preguntas, es el momento de las inquietudes, es el momento del cambio de vida de niño a hombre o a mujer. ¿Y qué significa? Que necesitan una persona que les responda. ¿Y a quiénes tienen ellos que acudir? Al mundo, a sus amistades que también están igual de perdidas que ellos, a las cosas de la televisión. Y qué difícil, o sea, qué tremendo eso de que es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón a nuestros hijos, que de verdad nos demos cuenta que ellos sí necesitan a alguien que les responda y les responda con sabiduría, no con necedades, no con tonterías, sino con sabiduría, no con el conocimiento del mundo, sino con sabiduría, y acordémonos la sabiduría que solo viene de Dios. ¿Y por qué lo veo yo? Nuestro Señor Jesucristo se presentó a los 12 años en el templo, y de los 12 a los 30 años, él no se supo de la vida de él, pero no dijeron de él que él estaba en el mundo, no dijeron de él que él se fue con los amigos, no dijeron de él nada, no, simplemente estuvo en su casa aprendiendo. Él tuvo que acompañar a su papá hasta cuando él fallece, él ayudaba en el trabajo, él estuvo en su casa y sus padres estuvieron allí enseñando, orientando, estuvieron allí porque la escritura lo dice, él no era estudiado, en Juan lo dice. Jesús no era estudiado, o sea, él no fue a un colegio, él no fue a una institución particular, o sea, en la casa se dio su formación. Y fue en la edad de la adolescencia y la edad de la juventud, hasta cuando él empieza a hacer este proceso de vida pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Si aquí nos dice, y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Cuestionémonos porque realmente hemos dejado a nuestros hijos solos. De tal manera que han tenido que buscar al mundo y encontrar unas respuestas que muchas veces los han llevado al suicidio. Y a veces nos preguntamos por qué nuestros hijos no nos quieren o por qué nuestros hijos tienen más acercamiento a la mamá, en el caso de los hombres, o más acercamiento al papá, y por qué nos rechazan o por qué nos pelean. Entonces, es bien particular hacer volver el corazón de los padres al de los hijos. Es bien particular, ¿no es cierto? Porque en ocasiones sí dejamos los hijos abandonados. Moni, me llama tanto la atención que se dice tendrá el espíritu del profeta Elías y el poder del profeta Elías. Es increíble. El espíritu y el poder del profeta Elías. El espíritu de Elías. Qué hermoso cuando uno dice, yo quisiera también tener el espíritu de Juan Bautista, por ejemplo. O sea, si dice que tuvo el espíritu de Elías, uno puede pedir el espíritu de personajes de la Biblia que para ti sean significativos y te llenen la atención, te llamen la atención. Fíjate, Moni, cómo si se tiene el espíritu de Elías, también el mal como tiene también su espíritu y cómo influencia, ¿no es cierto? Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con la parte espiritual. El pueblo estaba allí orando, pero más desde lo religioso. Y realmente el Espíritu Santo quiere que nosotros volvamos a la prudencia también del Señor. Porque viene eso, volver la obediencia de Dios, volver a la obediencia de Dios, volver el corazón del Padre al de los hijos y de los hijos al de los padres. Porque nosotros nos hemos alejado por el pecado. Entonces no seamos piedra de tropiezo para nuestros hijos. ¿Cómo tenemos de tener prudencia? Más les valdría colocarse una piedra en molino en el cuello y lanzarse al agua. Aquellos que hacen caer a mis pequeños. Tremendo.
O sea, el hecho mismo de no ser prudente con su comportamiento y hacer caer a los hijos. Porque si los hijos se van del corazón de los padres es porque nosotros somos los que los hemos llevado. No ha sido ni la televisión ni el internet, ha sido porque nosotros les dimos el internet y la televisión y les dimos las cosas o les dimos el desamor y ellos están alejados de nosotros. No estuvimos con ellos. No estuvimos con ellos. Así que creo que la palabra nos está diciendo algo muy, muy concreto. Y a veces andamos en una soberbia y una prepotencia y una altivez, peleando con nuestros esposos y esposas, y nos damos cuenta que estamos alejando a los hijos, porque creemos que ellos no captan, ¿sí? Porque estamos tan embebidos en la pelea nuestra, que ellos no se dan cuenta de esto, y estás cometiendo un pecado grande y sobre todo te estás condenando, mi hermano, te estás condenando. Entonces ten mucha prudencia realmente, y es mejor que hagas las paces y cuelgue los guantecitos con tu cónyuge y dejes de quejarte tanto de él, hermano, o de ella. Ya deja de quejarte. Entre más te quejes, más te duele. Nosotros somos súper diferentes como Niquita, ¿sí? Muy diferentes. No quieres, o sea, yo siempre me sorprendo. A mí que me muestre una pareja súper contra perfecta aquí en el mundo, ¿sí? Yo no, eso no lo creo, porque necesariamente todos los días tenemos dificultades. A mí que me muestren algo, nosotros tenemos dificultades todos los santísimos días, ¿sí? ¿Por qué tenemos dificultades? Porque un día dejó la sopa más, nosotros tomamos sopas, ¿no? Sopas es caldos. Caldos, sí, caldos. Entonces, más espeso, otro día menos espeso, no me gusta así, entonces yo me quedo callado para no ofenderla, pero por dentro pensé mal, ¿me perdonas? Entonces, me gusta a mí, por ejemplo, el caldo de lentejas con queso y que sea más aguadito, no me gusta espeso, porque ya soy viejito y soy ñoño, sí, entonces no me pasa. Entonces ya por eso entonces yo pienso algo mal de ella, no le digo nada, pero me lo como, pero no le digo nada. Esas son dificultades, sí, que uno tiene que ir limando y limando y limando. Todos los días hay dificultades. Pero bendito sea mi Dios por las dificultades, porque las dificultades son los que nos hace estar en esa búsqueda siempre y nuestra mirada puesta en Dios. Si no tuviéramos dificultades, no las creeríamos, ¿sí? O sea, nos creeríamos mucho y sentiríamos, no, es que ya somos non plus ultra, flotamos de la santidad, ¿sí? Pero sobre todo es el hecho mismo de reconocer que uno tiene mucho pecado. Alguien me decía, fue muy curioso, Molly. Ay, no, ya. Dios los bendiga. No, pero lo voy a decir rápido. Llegó una monjita a confesarse con San Felipe Neri. ¿Recuerda que les dije lo de San Felipe Neri? Ya les contaba. Sí, pero se fue una monjita, ya hace tiempo los conté, pero no importa recordarlo. Y llega la monjita y se va a confesar con San Felipe Neri. Entonces, porque le habían dicho que él era un santo, ¿sí? Y entonces San Felipe Neri, cuando le dijo, hermana, ¿qué viene? Dice, a confesarme porque es que me dijeron que usted era santo. San Felipe Neri se puso maluco y empezó a decirle y a tratarla mal. Decía, es que usted es esto, usted es aquello, usted está el otro. Y ese así, oye, padre, ¿cómo supo eso? A eso vengo a confesarme. Es que usted está, o sea, la trató re mal. Dijo, padre, me está diciendo mis pecados, eso era lo que yo venía a confesarle a usted. Oye, qué hermoso es usted, padre, mire la santidad, más le recalcaba. Se hicieron unos excelentes amigos. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones a veces nosotros de verdad tenemos tanto pecado, pero el Señor es tan lindo que Él nos ama. Porque Él es el papá que quiere que nosotros volvamos a su corazón. Él nos ama y Él quiere que volvamos a su presencia. Simplemente, mire, está con los bracitos abiertos siempre. Ya está en la cruz. Hay una imagen ¿te acuerdas? En una población aquí en Colombia que se llama Yopal. Allí en la catedral está mi Jesús así crucificado. Ya me voy. Así crucificado con la manita estirada. Tan lindo, así en la cruz con la manita estirada. Qué preciosa esa imagen. Qué preciosa. Igual que la imagen que colocamos aquí con mi Madre María con sus manitas estiradas. Porque ella está preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, que tengan un día súper espectacular. El que tenga oídos, que escuche. Dios los bendiga, excelente día.